Hola, yo soy Bambi Licona. Hace mucho que no hacía este tipo de videos, pero pues al final de cuentas soy nutrióloga y amo los trastornos de la conducta alimentaria, estudiarlos y sobre todo encontrarles una solución. Yo soy sobreviviente de trastornos de la conducta alimentaria y bueno, pues me apasiona el tema, me encanta estudiarlo y sobre todo compartir información al respecto. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se habla poco y se trata del trastorno por atracón. Generalmente cuando hablamos de TCAs hablamos de anorexia y bulimia, pero el trastorno por atracón es muy evidente y además es un problema de salud pública muy preocupante. De hecho, la obesidad pues es un problema global que estamos atravesando como sociedad y del que poco se habla y detrás tiene muchas veces que ver con un trastorno por atracón, como es lo que vamos a ver en el programa de Kilos Mortales. Seguramente has visto esto en Discovery y es un programa que evidencia a las personas que tienen obesidad mórbida, que es un problema de salud ya muy extremo, muy dramático, pero muchas veces no vemos la profundidad que esto tiene y el trastorno de la conducta alimentaria que evidencia. Voy a ver un video con ustedes que es el video de Cristina, que es una chica que justamente tiene trastorno por atracón, por lo cual obesidad mórbida, y está en tratamiento con el famosísimo doctor Nausaradan. Y vamos a hablar un poquito al respecto y les quiero explicar a partir de este episodio qué es un trastorno por atracón, cuáles son sus características, qué sucede con las personas que tienen obesidad mórbida y por qué el tratamiento y la comprensión de su problema tiene que ser muy diferente a lo que generalmente creemos que debe de ser. Tengo 22 años y no quiero morir. Aún no he podido vivir la vida. Estoy siempre en casa. Nunca salgo. Vivo viendo la televisión o jugando videojuegos. Bueno, como ya vemos, evidentemente Christine es una chica, una adolescente veinteañera que tiene obesidad mórbida. Se caracteriza o se le da tal cual el diagnóstico de obesidad mórbida cuando el índice de masa corporal es mayor a 40 o cuando es mayor a 35, pero ya se presenta una enfermedad o discapacidad grave derivada de esta obesidad. Generalmente, como vemos en el caso de Cristina, es ya la minusvalía, cuando ya no se pueden mover de donde están. Entonces, es muy evidente si vemos el aspecto físico de las personas, pero bueno, para dar un diagnóstico de obesidad mórbida, tiene que ser un paciente con estas características en su índice de masa corporal. Vamos. Paso todo el día sentada comiendo. Hora de comer. Mientras más tiempo pasa encerrada, ella más se deprime. Ajá. Y eso es lo principal que quería hablarles acerca de esto. Este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria, pero hablando del trastorno por atracón, que es lo que atraviesa Christine, hay detrás de ello depresión y ansiedad. Generalmente estas personas viven con depresión, ansiedad. En general todas las personas que tienen un TCA van a vivir con este tipo de problemas. Pero en el caso de Christine, precisamente como bien mencionan, entre más está aquí encerrada comiendo, más se agrava su problema. Y es que este tipo de trastorno por atracón tiene un círculo vicioso muy particular. Tengo depresión y ansiedad, por lo tanto me doy un atracón, por lo que pierdo el control de mi propio peso y por eso estoy deprimida. Y así se va haciendo un círculo vicioso muy feo. Ahora, en cuanto a los atracones, ahorita mencioné esa palabra y podemos ver precisamente a Christine comiendo todo el día. Lo que ella está viviendo no es comer y ya. Lo que ella está viviendo es un atracón. Por eso es que cuando nosotros lo vemos desde afuera y cuando tú ves Kilos Mortales, tú y tu familia generalmente van a decir, pero ¿cómo puede comer tanto? Que no se da cuenta de que se está matando. ¿Cómo puede ser que le quepa tanta comida? ¿Qué le pasa? ¿Cómo llegan a ese extremo? Que no se dan cuenta, ¿por qué no paran? Porque tienen trastorno por atracón. Y eso es algo que las personas que no lo tenemos, pues no podemos como que
entender, pero el trastorno por atracón se caracteriza por tener una voracidad que no cualquiera, una voracidad muy latente. Y estos periodos de voracidad, que es lo que vamos a ver cuando Christine come, no tienen una respuesta compensatoria, como es en el caso de la bulimia, que también hay cierta voracidad, tienen atracones, pero en este caso ellos no tienen respuestas compensatorias, no vomitan, no usan laxantes, diuréticos, no hacen ejercicio en exceso ni nada de estos trucos, por lo cual el aumento de peso va a ser más evidente. No es que esto sea mejor o peor que tener bulimia, son trastornos de la conducta diferentes y cada uno es preocupante. Ahora, este tipo de personas tienen la falta de control como principal componente para darse esos atracones. Por eso es que nosotros no lo entendemos. Yo muchas veces cuando atiendo a pacientes me dicen es que ayer tuve un atracón y les digo, a ver, explícame cómo es que lo viviste. Y generalmente lo que tienen estas personas es que simplemente comen de más, pero no están teniendo un atracón. Para que una persona tenga un atracón o se considere un atracón, esto tiene que conllevar una pérdida absoluta del control. Esa es la diferencia. Estas personas, y lo vamos a ver con Christine, Mientras más se deprime, más come. Díganme cuántos van a querer. 3, pero que sean sin salsa. Quiero papas. Si Cristina quiere algo, se lo doy. Porque la amo y ella me lo pide. Me aterroriza llegar a perderla, pero a la vez no quiero hacerla enojar. pierden el control con la comida, ¿cierto? No es como una comida normal. Esa es la sensación que ellos experimentan. Tal vez ustedes han visto, no en este episodio y en este cachito de clip que estoy presentándoles, pero sí en este tipo de programas estas personas presentan tal cual los atracones y ellos se ensimisman en la comida que están teniendo y no tienen el control de lo que están comiendo. Estas personas son adictas a la comida. Esa es la diferencia con una persona que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria como es el trastorno por atracón. Un atracón tiene de características que primero les va a dar mucho placer estar comiendo. Ellos generalmente se sienten muy bien comiendo, incluso lo dicen, cuando estoy comiendo todo está bien, siento placer, me siento tranquilo o tranquila, siento que es como mi sustancia que necesito al día. Y generalmente van a comer rápido y con agitación. Esa es otra característica de tener un atracón. No es una comida normal que puede llegar a hacer que la señal de saciedad llegue al cerebro y entonces puedas estar saciado. No, esto no deja que llegue esa señal al cerebro porque está siendo muy rápido, está siendo con mucha agitación y con compulsión. Porque precisamente está gobernado por una absoluta pérdida del control. Estas personas incluso a veces dicen, me desconecté. De pronto regresé y ya me había comido todo. No entiendo cómo, no entiendo cómo es que pasó y cómo es que pude comer tanto en tan poco tiempo. No recuerdo, solamente de pronto volví en sí y ya me lo había comido todo. Que es algo que experimentan solamente las personas que tienen este tipo de experiencias de atracones. Y después lo que para este atracón generalmente es ya una sensación de malestar a nivel estomacal o ya se sienten demasiado llenos, que es lo que para. Y por otro lado, después llega la culpa. Estos ciertos episodios son los que son lo que pasa a una persona con trastorno por atracón y que a lo mejor una persona que come de manera regular no llega a vivir, tal vez de manera esporádica en su vida, pero no como ellos que pueden experimentarlo todos los días, varias veces al día. Te digo, muchas personas pueden tener un atracón alguna vez en su vida, sin embargo, la frecuencia de cuando ocurren estos atracones va a ser lo que defina que una persona tenga un trastorno por atracón, qué tan frecuentemente lo hace. Y evidentemente estas personas pues manejan Por nada. esto. Vuelvo enseguida. Está bien, cuídate. Quiero llevar 16 de sus bocaditos, una ensalada grande y una porción grande de papas fritas. Sé que es poco saludable para ella y me hace sentir que cuando hago Sí, lo manejan con mucha frecuencia estos trastornos por atracón, que es lo que ya diferencia a un TCA. Y por otro lado también esto que mencionan, ¿no? No queremos que se enoje, porque funciona como una adicción. O sea, tú si a una persona que tiene una adicción
le quitas la sustancia, se va a poner loca y va a empezar a manipular y va a tener abstinencia. Algo así pueden experimentar las personas que tienen este trastorno. De allí el miedo de la familia. Y evidentemente, o sea, un atracón no va a suceder nunca de comida saludable. Jamás te vas a dar un atracón de brócoli. No vas a tener un atracón, no vas a sentir esa pérdida de control. Y es que este tipo de alimentos, justamente, Soy yo quien... como lo que mencionaba, ¿no? Los bocadillos, las papas fritas, son alimentos que incentivan precisamente al cerebro. Todo alimento que tenga azúcar, grasa y sal van a ser alimentos que estimulen mucho al cerebro. Estos tres componentes. Por eso es que la pizza, las hamburguesas, los bocadillos, los panecillos van a ser tan adictivos, porque justamente tienen estos tres componentes de azúcar, ya sea de manera en carbohidrato, como es el caso de las papas, que no necesariamente le echan azúcar a las papas fritas, pero son carbohidratos que al ser fritos liberan todavía más esta parte de la glucosa, que es azúcar, grasa y sal. Estos tres componentes en la comida van a generar todavía una respuesta más adictiva hacia la comida. Por eso es que los atracones se llevan con este tipo de alimentos, porque definitivamente satisfacen esa atracción, esa adicción. Está cortando su vida. Pero a la vez, no sé cómo decirle que no. Prefiero verla comer algo, aun si sé que es dañino para ella. Hora de comer. Si hay algo que no soporto ver, es a mi hija hambrienta. Y es que estas personas suelen comerse sus emociones. Esto es lo que pasa mucho. Estas personas están comiendo sus emociones. Este es el componente psicosomático de que coman como comen. Muchas veces no saben gestionar sus emociones, no saben sacar sus emociones, no saben ni siquiera qué están sintiendo. Y esta es su manera de lidiar con esas emociones que no están liberando. Por eso es que los trastornos de la conducta alimentaria no solamente tienen este componente que un nutriólogo ve, sino que generalmente tienden a ser tratados por un grupo multidisciplinario en donde haya psicólogo. Y esto que menciona la mamá, ¿no? Esta familia, en particular la mamá, está siendo la facilitadora, porque generalmente estas personas son personas que terminan siendo minusválidas y requieren de un alimentador o un facilitador, que en este caso no solamente es la mamá, sino que en general la familia funciona como facilitador de esto mismo, que es precisamente lo que mantiene más latente este problema, porque hacen que sea todavía más sencillo. Y también tenemos que recordar que las personas que tienen un TCA no es que tengan tal cual una adicción, pero sí un TCA tiene componentes muy específicos que recuerdan una adicción. Temo que si no pierde peso, un día se dormirá y no despertará. Quiero recuperar a mi hermana. Temo seguir y seguir engordando hasta morir de un infarto. Me aterra. Creo que es un momento crucial. Quiero cambiar. Vivir. Y es que eso que mencionan sí puede pasar. O sea, el hecho de que la persona desviva a partir de estar comiendo como come, sí puede ser una realidad. Y es algo que les aterra, pero también muchas veces es algo que desean de manera inconsciente. Desean no estar aquí. Entonces están usando a la comida como un medio para no estar aquí. No sé si me entienda, o sea, no sé si me explique, pero estas personas sí buscan el no estar aquí, sí buscan el que su depresión, su ansiedad cese. Como no saben manejarlo de alguna manera, no solamente están alimentándose para cubrir emociones y para comerse sus mismas emociones, pero también porque es un medio de desvivirse de alguna manera psicosomática también. Y es que miren, aquí en este caso no lo abordan tanto como en otros casos que yo he visto aquí con este programa, pero muchas veces
y lo van a ver si es que siguen viendo este tipo de programas, estos trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad mórbida tienen detrás un evento traumático. Generalmente tiene que ver con un abuso sexual. Y que es lo que las lleva a estas personas o los lleva a estas personas a proteger su cuerpo. Si yo como de esta manera y engordo, no va a ser atractivo mi cuerpo. A nadie se le va a antojar. Por lo tanto, voy a estar a salvo. Y es una de las razones de por qué estas personas están comiendo así de manera inconsciente. Porque inconscientemente están buscando cubrir su cuerpo, están buscando no hacerlo atractivo para que no les vuelva a suceder lo que les sucedió en el pasado. Y lo van a ver muchas veces en este tipo de programas. Generalmente hay detrás una... Y también de alguna forma, o sea, el tener capas de grasa funciona como protección a nivel psicosomático. Yo me protejo. Si entre más coma, tengo más protección a mi alrededor. Porque obviamente mi cuerpo me da esta protección que yo necesito. Otra vez. Estoy dispuesta a cambiar. Estoy nerviosa. Si el doctor Sordan piensa que no he bajado lo suficiente, tal vez no me opere. Ahora suba. Despacio. Veo que en lugar de bajar los 13 kilogramos que esperábamos, subiste 8 kilogramos. ¿Qué te...? Ok, aquí voy a hablar del doctor Nausaradan, famosísimo doctor Nausaradan. El doctor Nausaradan, al principio yo no lo entendía, se me hacía un viejito muy enojón, muy cascarrabias, muy así, porque yo no entendía lo que ahora entiendo. Pero, que por cierto me recuerda, y sin ánimos de ofender a este doctor obviamente, pero me recuerda mucho a Gargamel, muchísimo, de verdad. Pero bueno, el doctor Nausaradan a veces es muy estricto y a veces es una persona que confronta demasiado a los pacientes, y yo antes lo veía como inhumano, como de ¿qué le pasa? No los está comprendiendo, no está viendo esta otra parte. Pero la realidad es que, como yo les digo, los trastornos de la conducta alimentaria, sea cual sea, tienen un componente de ser muy parecidos a la adicción, y una persona adicta tiene o tiende a la manipulación. Es una persona que se sabe trucos para mantener su adicción. Es una persona que manipula a toda la familia para mantener eso, para mantener todo bajo control. Y eso es lo que sucede. O sea, es como ahorita mencionan, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que subiste de peso? Aquí alguien está mintiendo y no es la báscula. Entonces, ese tipo de confrontación es importante para el paciente. Porque así como una persona con cualquier otra adicción va a mentir, va a manipular, va a sobornar, también las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria necesitan hacerse responsables, ver su realidad. Creo que debe ser líquido porque hice todo como usted dijo. No es agua. Para eso tendrías que haber bebido al menos 1000 litros de agua. Subiste porque te sientes bien con tu alimentación. No hemos podido cocinar apropiadamente. ¿Sabe? Esa reacción es común cuando hay alguien que consiente al paciente. Si alguna pregunta, todos contestan. ¿Por qué no dejan que responda ella? Lo haré. Sigamos. Este comportamiento es muy perturbador. Es una clara señal de una dinámica familiar disfuncional. Cristina, ¿qué comida rápida te preparan fuera del régimen alimentario? En un día habitual, no los mires. No. Mírame a mí. Una hamburguesa y papas fritas, pero no las terminé. Y 3 raban. Y es que sí, la dinámica familiar juega un papel crucial en todo esto de la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria, porque muchas veces sin darse cuenta se genera, como es en el caso de cualquier persona que tiene adicción a las sustancias, codependencia y mucha disfuncionalidad en cuanto a la dinámica familiar, que lo mismo pasa en los trastornos de la conducta alimentaria. Sí hay personas que siguen solapando el comportamiento. ¿Por qué? Porque en el fondo se sienten culpables, y la persona que tiene un trastorno por atracón, anorexia, bulimia, sea cual sea,
de alguna manera sabe manejar esto a su favor. Sabe manejar la culpa de los familiares porque no la cuidaron cuando era chiquita y saben que tuvo un abuso, porque no le dieron el tiempo que necesitaba, el espacio que necesitaba para poder, o la atención que necesitaba para superarlo. Porque muchas veces la familia, como bien mencionaban al principio, prefieren darle a la persona lo que quiere, dejar que se haga bolas, a confrontarla y que haya berrinches, peleas, que de todas maneras empiece a ser más caótico el ambiente. Entonces mantienen esta dinámica familiar, que se hace también, como les digo, un asunto de codependencia muy grave. Entonces, sí es verdad, por eso es que este tipo de trastornos de la conducta alimentaria son tan complejos, porque tienen mucho tiempo desarrollándose y de maneras como muy turbias. La pizza está totalmente prohibida con el peso que registras actualmente. Entiendo que ellos son quienes te dieron eso, pero tendrás que saber decir que no. Es cierto, tiene mucha razón. Nosotros somos quienes le permitimos hacer esto. Entonces, ¿cómo la alejaremos de ustedes? Bueno, Cristina debe haber consumido más de 7.000 calorías diarias para haber subido tanto su peso. Ajá, son los facilitadores. Y es lo que les digo, funciona la confrontación del doctor Nausaradan, la experiencia definitivamente, que hasta donde sé, él es médico bariatra, de haber visto a tantos pacientes con obesidad mórbida y saber cómo es que se comportan y cuándo están mintiendo. Y sobre todo tener el conocimiento de por qué estás mintiendo, ¿no? ¿Por qué te puedo comprobar, como bien mencionó? O sea, tuviste que tomar tanta cantidad de agua para que esto sea líquido. Y al final pues aceptan, ¿no? Que en realidad sí no fue como debía de llevarse la dieta. Cristina debe haber consumido más de 7.000 calorías diarias para... Y esto que menciona, de que ella consumió cerca de 7.000 calorías diarias para subir eso de peso. Generalmente, y por poner, no me gusta hablar de calorías porque estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, pero en promedio una mujer joven debería de estar consumiendo unas 2.000 calorías al día de modo sedentario, como es más o menos el caso de esta chica que no hace actividad física. Imagínense 7.000 calorías al día. Ella está consumiendo pues más de 3 veces más lo que necesita, ¿no? Entonces, sí, hay un aumento de peso, pero nuevamente tiene este componente de no poderlo controlar, de no poder controlar los atracones. Y esto mismo lleva a que tenga una incapacidad de mantener una dieta. No es que ella no quiera, o sea, muchas veces dicen sí quiero, pero es que funciona como les digo, o sea, como una pérdida de control. Entonces, es por eso que este tipo de trastornos se tienen que llevar de la mano de un psicólogo, porque eso es lo único que va a hacer consciente al paciente y va a hacer que cambie su conducta. Porque muchas veces si solamente se hace la cirugía bariátrica, y lo hemos visto en muchos casos, con el doctor Nausaradan, después vuelven a rebotar, vuelven a estar mal, nunca están bien. En el caso de esta chica, ya no vamos a ver tal cual el desenlace de esta historia, pero la pueden buscar. Esta chica después tiene otro trastorno de la conducta alimentaria, que es anorexia. Y eso pasa también. Cuando no hay un acompañamiento psicológico, una persona puede brincar de un trastorno de la conducta a otro. Que esto es lo preocupante en este caso. Y por eso es que necesitamos un psicólogo, porque atrás hay toda una dinámica familiar, hay una historia de un abuso, hay esta incapacidad de controlarse que solamente vas a poder hacer consciente y manejar si trabajas de manera psicológica. Y pues obviamente la explicación metabólica de por qué Cristina está subiendo así de peso y por qué ha subido hasta este nivel es que hay un consumo energético mayor al gasto energético. Entonces todo este consumo y este poco gasto energético, porque no hace mucho ejercicio, porque es una persona que se la pasa, como bien decía, comiendo en su casa, hace que entonces ocurra el aumento de peso, porque no hay un equilibrio. Esta es la explicación metabólica y simple. Pero es mucho más complejo de tener esto desde un aspecto psicológico. Tanto su peso. Ella no se da cuenta de que come de más porque está acostumbrada a comer muchísimo. Sí, porque tiene trastorno por atracón. No es que lo quiera. Denme un segundo.
Dentro de su entorno familiar, esto no ha funcionado. Debemos separar a Cristina de su familia, así que la vamos a hospitalizar para darle una nueva oportunidad. Y es que es verdad, o sea, como les decía, funcionan mucho como si fueran adicciones. Entonces, la diferencia entre a lo mejor una persona que come pero no tiene trastorno por atracón es que esta persona no tiene problemas en una o más esferas de su vida, familiar, económica, laboral, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Cristina, estamos viendo que familiarmente tiene problemas, que laboralmente no trabaja, no estudia, no hace nada más que comer, entonces tiene problemas. De pareja posiblemente tiene problemas porque no sale ni siquiera a socializar con otras personas. Económicamente, claro que debe de haber problemas porque no está obteniendo un ingreso, etc. Entonces, este tipo de personas tienden a, ya sabemos que tienen un problema muy parecido a la adicción porque una o más esferas de su vida están completamente mal, como es en el caso de Christine. Y como bien mencionan, necesitan sacar al paciente de su entorno familiar. Eso es algo que sucede con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria graves, porque sí, toda la dinámica familiar lo ha solapado. Es como, por ejemplo, decir que una mujer tiene que salir de su círculo de herencia yendo al psicólogo. Necesita salir de ese círculo para entonces sí trabajar psicológicamente y no volver a él. Pero no puedes esperar que las cosas cambien estando en el mismo círculo. Lo mismo pasa con este tipo de personas. La dinámica familiar también los está llevando a seguir en esto. Entonces, sí, muchas veces por eso es que hay clínicas de trastornos de la conducta alimentaria, porque el paciente necesita ser extraído de su círculo social para ser recuperado o para ser rehabilitado y luego reinsertado ya completamente diferente. Y también las dinámicas familiares tienen que cambiar. También tiene que haber un acompañamiento psicológico y educativo para la familia. Eso en casos muy extremos, pero de partida sí necesitamos tener a un nutriólogo, a un médico y a un psicólogo como parte de un tratamiento efectivo para un TCA. El almuerzo. Gracias. Por nada. Es pollo. No lo quiero. No lo comerá. Lo sé. ¿Quieres probarlo? ¿Lo quieres? ¡No! Es duro. No es lo que esperaba. La comida sabe mal. 1000 calorías. Lo estás haciendo muy bien, Cristina. Continúa así. Siguiendo esta dieta, ella debería bajar 22 kilogramos en un mes. Respira profundo, Cristina. 295 kilos. Lo que menciona, ¿no? De que la dieta que tiene para ella es de 1000 calorías. 1000 calorías es muy poquito. Para una persona normal nunca se recomendaría, pero en el caso de una obesidad mórbida, sí se requiere bajarle muchísimo las calorías al paciente. Como sea, su cuerpo va a empezar a utilizar energía de las mismas reservas de grasa que tiene, así que no es como que le va a pasar algo por comer tan poquitas calorías, pero solamente en estos casos es autorizado una dieta de tan poquitas calorías. Generalmente es muy malo bajar a ese punto las calorías y precisamente eso es algo de mucho cuidado. No han pasado hasta aquí que ella lleve un acompañamiento psicológico, pero el pasar de comer 7000 calorías al día a 1000 calorías sin un acompañamiento psicológico, sin una explicación, sin un apoyo educacional, pues es lo que posiblemente después la llevó a tener otro trastorno de la conducta alimentaria, en este caso anorexia. Entonces sí son casos muy lamentables y es que desgraciadamente estos trastornos de la conducta alimentaria pasan o brincan de uno a otro cuando no son bien tratados, y también sucede en muchos de los casos que tardan muchísimo tiempo en recuperarse o en estar al 100% bien. Entonces pues es algo preocupante en este tipo de casos. Despacio. El problema que tenemos con Cristina es que siempre está con otras 5 o 6 personas. El ambiente familiar sigue presente. Al parecer, separarla de ellos no ha funcionado.
Es obvio que le traen comida. Y es duro decirlo. La están matando. Adelante. Adelante. Hola. Hola. ¿Has estado aquí? Sí, es una dinámica familiar que lleva años perpetuándose. Y generalmente pues es eso, difícil de romper para la persona que tiene el trastorno, pero también para toda la familia en general. Hasta aquí la voy a dejar. Creo que hablé a grandes rasgos de que es un trastorno por atracón y más o menos te di direcciones de cómo ver este tipo de programas, porque generalmente los vemos desde el morbo y no desde la comprensión. Esto es muy complejo, muy complejo. Incluso a nivel genético hay un gen que es el gen OB, que es el gen de la obesidad, que las personas con sobrepeso tienden a tener y que hace que no llegue tan rápida la señal de saciedad al cerebro. Por eso es que estas personas comen de más, porque estas personas pues de alguna manera no tienen esto como debería de estar funcionando de manera regular. Y son cosas que no vemos, ni el componente genético, ni metabólico, ni psicológico, ni social, que muchas veces es desde donde debemos de ver un trastorno de la conducta alimentaria y no nada más desde el morbo, porque es fácil juzgar, pero no es fácil entender lo que hay detrás. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que este tipo de videos te hagan reflexionar un poquito. Si tienes una persona con algún trastorno de la conducta alimentaria, si tú sospechas que tienes un trastorno por atracón o alguno de tus familiares y quieres recibir información acerca de su tratamiento y más acerca de cómo puedes comprender este problema y demás, puedes contactarme. Estoy en Instagram y me puedes mandar DM o mensaje directo y podemos platicar más al respecto. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.